Y estamos celebrando los 30 años del Frappuccino en Starbucks. ¿Dónde? Diablo. En Plazoleta, Guaynabo 169. Hasta el 20 de julio, edición limitada. Puedes disfrutar de muchos sabores. Frutoso, chocolatoso. Starbucks te recuerda por qué el Frappuccino ha sido una alegría por 30 años. Ven y sé parte de la celebración. Dios bendiga la salsa, un ritmo que cada día estoy enamorado, descubriendo, escuchando, me hace sentir más puertorriqueño, latino. Y hoy tenemos a alguien que ha hecho que este ritmo se siga escuchando por todo el mundo, alguien muy importante. ¿De quién estamos hablando? ¡Domingo Quiñones! Muchas gracias. Gracias por estar aquí, de verdad que es un honor. El aplauso fue para ustedes, oye, de mi parte. Domingo, ¿cómo estás viendo? Vamos a empezar. Yo siento que, no sé cómo ustedes lo ven, pero la salsa ha tenido, creo que la palabra renacer es una falta de respeto, porque la salsa siempre ha estado, siempre se ha escuchado, y más en Puerto Rico, y los que se creen a veces que Puerto Rico es el centro del universo, Colombia como Cali, eso se escucha todo el tiempo. Pero sí hay como que un resurgir de jóvenes diciendo quiero seguir escuchando, quiero aprender. ¿Tú lo estás sintiendo igual? Definitivamente. Y no solamente por el boom de la persona que grabó salsa y los chamaquitos quieren aprender a bailar, las agencias y las... donde tú vas a aprender a bailar esto, ¿cómo se llaman? En el mundo entero, es que tienen un nombre sí, pero grupos de particular. salsa. No, los lugares a donde tú vas a Sí, aprender, tú vas a bailar. a aprender a bailar. Uh-huh. Pues esto, en el mundo entero están sold out. O sea, no hay no puedes aplicar para empezar el mes que viene. Te estoy hablando desde Suecia, Suiza, para acá, desde África, Guyana, de donde uno puede decir, esto es así porque yo he estado allí y me lo han dicho los mismos chamaquitos, ¿sabes? Y entonces, eso... lo que hace a uno es sentirse más orgulloso y además, como una persona como yo, que voy para 63 años y llevo 47 en el negocio. Sí, desde los 14 años, ¿verdad? Desde los 14 años, mi primera grabación fue con Yayo el Indio, y el productor fue el que le hizo todos los discos a Ismael Rivera, Javier Vázquez. Y entonces, pues, o sea, he vivido de la música toda mi vida. Yo estoy 100% de acuerdo. Yo tengo amistades que dan clases de salsa y hace un año pues uno les preguntaba y te decía, mira, los martes, los jueves pueden ir a esta cancha, pueden ir a este lugar. Y hoy en día se echan el guillo y me dicen, es que mi agenda está ocupada por 6 meses y estoy para diciembre si quieres. Y pero yo, es la la gente quiere aprender. Sí. Y los martes... Hay martes de Eco Sport Bar, que es un negocio que está por ahí. Y eso no... O sea, son demasiadas las personas que quieren aprender, que quieren escuchar. Y hay algo interesante, lo que fue el concierto de Bad Bunny, los que fuimos. Él explica cómo surge este ritmo. Y la meca, ¿verdad?, de la salsa está en Nueva York. Tú pudiste vivir eso. Así que cuéntanos un poco de ti, de las personas. Tengo muchos jóvenes que lo siguen de 18 a 27 años, que quizás les gusta el ritmo y desconocen. Explícanos la importancia de Nueva York para este ritmo. Bueno, yo nací en New Jersey, en Perth Amboy. Casi nadie conoce el lugar y yo menos, porque nunca, o sea, me fui a los 4 años. Y llegué a Puerto Rico y mi formación de los 4 a los 14 fue aquí con música jíbara. Música de la calandria, de ramito, música de décima y cosas así. Pero a la misma vez la salsa corría por mis venas.
entre los 4 discos que había en casa, pues habían quizás 2 de música jíbara y de trío y los otros 2 de salsa. Pero yo me sabía el repertorio de casi todo el mundo porque le prestaba esta atención tan intensa a cada tema y vi los cambios de la música porque al vivir en Nueva York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, pero en Nueva York, tú sabes que me fui para allá, para Massachusetts, y luego vine y nuevamente en Nueva York. Y se cumple mi sueño, que mi sueño a los 14 años era cantar con Luis Perico Ortiz. Tremenda Sí. orquesta. Y yo decía, mira qué cosa, yo no escuché temática, yo no escuché una voz, coros, yo simplemente escuché un voicing de 2 trompetas y 2 trombones, como jazzy, y el piano y el bajo. Y yo le dije a mi hermana y a mi cuñado, para ese entonces se llamaba Fabián, colombiano, y le dije, con esa orquesta yo iba a cantar algún día. Y pasaron varios años. Y yo me convertí en cantante más joven en cantar con Luis Perico Ortiz. Pero antes de Luis Perico Ortiz, yo estaba con el Conjunto Nativo, la Charanga New England, Johnny Rodríguez y su orquesta, Luis Ramírez, el Conjunto Clásico. Yo era el corista original de José Alberto el Canario. Wow. Y el sonido, eso de, mira, súbeme el eco, que si esto, dame reverb, delay. Nosotros cargábamos el equipo. Era un head así, y yo cargaba 2 stands con unos cables, y él cargaba ya 2 bocinitas. Nosotros mismos llevábamos el equipo para los lugares. Y a la misma vez yo era el corista de Rafael de Jesús, que grabó El Perro con la Gatita. So, me movía de una manera, y así fue que yo pude ver a Héctor Lavoe en todas sus cosas, en sus travesuras, en la forma de impactarme cuando cantaba, y más cuando estaba en un mundo en su mundo, de una manera diferente, impresionaba mucho más. Pero cuando estaba coherente, la voz era una cosa cañona. Yo estaba en un club que se llamaba Broadway and 96. Ahí mismo, en Broadway 96. Era de Rafi Mercado y de otro señor. Y Héctor Lavoe tocaba, yo toqué tocó el clásico, tocó Santiago Cerón, tocó la Broadway, y Héctor tocaba como a las 11 de la noche y dieron las 6 de la mañana. Y nadie se fue. Y yo decía, diablo, esto está cañón, brother. Yo no creo que esto en la vida nadie lo va a hacer por mí. Después me di cuenta en Colombia que me decían a las 3 y empezábamos a las 5:30. Y yo mostrado. Bueno. De hecho, Héctor Lavoe tiene una canción que El Rey de la Puntualidad. El Rey de la Puntualidad, que me encanta esa canción, Sí. por el flow que él le mete, la manera. Y Héctor siempre era así, ¿verdad? Porque yo escuché a Tito Nieves cuando lo tuve, y básicamente llegaba tarde a los sitios. Él llegaba 5 horas antes porque era corista de Héctor. Y ahí fue en los momentos que estaban los coristas, Frankie Morales, Tito Nieves, del Rey Sabat, diferentes muchachos de Nueva York. Ahí fue que nos conocimos más. ¿Por qué? Esperando a Héctor. Papá. Entonces había un chamaco que se llamaba Luis López Cabán, y él escribió una canción que se llama La Vida en Broma, que fue el título del primer disco que yo canté con Luis Perico Ortiz. Wow. Y son como las 6:15, y Héctor, en vez de abrir con Aguanilé, una cosa así, abre con un bolero, brother. Y los colombianos ahí, pero locos, y gente, porque sí, ese día yo vi diversidad de personas y de
no de raza, pero de gusto, de pudiste cultura. aprender y pudiste aprender qué es lo que le gusta a esta cultura. Sí, qué es lo que le culturas, gusta, culturas. que son muy diferentes. Sí. Yo digo que esto es la voz, mano, mi salsero favorito es Frankie Ruiz, pero esto es la voz yo lo tengo muy en el top, igual que Cheo Feliciano. Chacho. Cada vez que descubro a Cheo, canciones, lo tengo número uno. De hecho, tener a número uno a alguien no significa que sea menos que el otro, No, porque, sí, muchachos, sí. salsero hay, que eso es para seguir contando. Sí. Pero esto en la voz, tú que estabas mencionando a Ramito, a mí me encanta porque es una persona que cantaba bolero, salsa, cantaba los clásicos, todo. tríos. Por eso decían el cantante de los cantantes. Sí. Tenía la habilidad de hacerlo todo. De todo. Entonces, la cuestión es que como vivía tan cercano al pueblo, en cuestión de que se quedaba hablando media hora con un chamaco y la orquesta, chin, 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 y el tipo, no, Dacho, no, ese caballo, que si esto, no, pues si yo todavía veo cosas de Puerto Rico, y Peter Conde era así también. Héctor Lavoe, le pusieron el cantante de los cantantes, los mismos cantantes. Cuando a ti te ponen el nombre, un nombre así, resaltando tu talento, los cantantes, es porque verdaderamente lo eres. Ujú. Pero eso no quita de que para mí el cantante más completo del género de salsa fue Cheo Feliciano. Estoy totalmente de acuerdo. Porque Frankie viene de Jersey, ¿sabes? Yo estudié en la Kennedy, él estudiaba en Eastside High School. Por supuesto, él estudiaba en Eastside High School, pero yo nunca lo vi entrando a la escuela. ¿Sabes? Que esto son cosas que tú que tienes de recuerdo porque vivías en el mismo lugar que él, ¿sabes? Yo estudié en Patterson. Entonces, pues nada, después te cuento qué ocurrió con Frankie cuando... ¿Cuánto dura el podcast? Hacho, lo que tú quieras. Yo Okay. aquí me encanta hablar y más. Okay. Y el público también le encanta escuchar. Porque no, a mí me han botado de lugares y me han dicho, papi, esto ya. Pero Frankie, yo lo conocía tan y tan y tan cañonamente bien. Lo que pasa es que yo estaba en un mundo de deporte y yo lo veía él muy hyper. Y yo que estaba boxeando, y él era más hyper que yo. Pero en Patterson no había nada más. Charlie Cruz boxeaba en Costello, Frankie en Costello. O sea que era hacer una cosa o boxear. No, y uno boricua al fin, tú eres buen boxeador, vamos a pelear. Exacto. Y en New York, todo el mundo, los cantantes, tocaban percusión. Y maraca, güiro y bongo. Y tú oyes los cantantes de Nueva York y cuando cantan un son montuno, no es lo mismo que un cantante de otro lugar, incluyendo Puerto Rico. Sí, la salsa tiende a cambiar, ¿verdad? Sí. Diría. Sí, cuando llegué a Nueva York en el 76, tanto la música que se estaba escuchando como la generación que mandaba, que tenía todas las bodegas, que si esto, eran los cubanos. La charanga estaba, papi, todo era chin, que chin, 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 todo era... Sí, que era más el son, de hecho. Sí, era la charanga que viene de la pachanga, del son montuno. La orquesta favorita mía de ese género es la Aragón, y tenía un cantante que se llama Felo Bacallao, que, chacho, yo me babiaba. O sea, el tipo, la voz de charanga empezó a hacer de ese modo cuando cuando salió la América del 42 en Cuba y sale la Aragón, que, tacho, no, porque ahora charanga es como, le dicen charanga como muchas cosas, pero la charanga tiene su formato. Entonces, la charanga la cantaban de un modo en Veracruz. La cantaban con la voz así, una canción, el bodeguero contento está. Sí, ya. Pero en Cuba ya
se cantaba porque al entrar los violines, pues entró también la cuestión de que los cantantes cantaban engolados, como hacen los cantantes de ópera, porque eso fue una influencia europea de los violines y flautas. Los cantantes tenían que cantar, tenían que ser cantantes que tuvieran una voz como Felo Bacallao. Felo Bacallao cantaba como ay, 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 pero ay, todo es mío, cha, y también fui muy sagrado, yo sé que estaba hasta medio, ¿entiendes? Entonces, pues, cuando entra ese modo de cantar, en Cuba, estaba Chianito y Cidrón con la sensación de Cuba. Y ellos tenían los coros todavía como lo hacían en México. Y él cantaba así. Hay una canción que se llama El Guajiro de Cunagua. El Guajiro de Cunagua. Y los coros decían, ya llegó el Guajiro, ya llegó el Guajiro de Cunagua. Llegó el Guajiro. Llegó el Guajiro de Cunagua, cosita buena. Que eso es más cubano porque Sí. ese final es muy de ellos. Exacto, pero entonces Arrastrado. La voz de este cantante, porque el tipo venía, papi, desde los años 20 pegado. Pues respetaron el espacio de él y a él no lo criticaban con la vocecita así. ¿Sabes? Y los otros cantantes pues, tenían unas voces más grandes. Bueno, charanga, ya era para dejarte saber que los cubanos, como cantaban más charanga en Nueva York y se tocaba más charanga que en cualquier otra parte del mundo, pues todos los grupos de salsa que habían, los coros empezaron a hacer así también. Yo noto la diferencia cuando yo escucho un Cortijo y su combo a escuchar una orquesta como Willy Colón, ¿me entiendes? Aunque son puertorriqueños, más neoyorricanos en el otro, es bien diferente la cuestión. Decir que la salsa es de Puerto Rico es un disparate. En cierto sentido, si tú conoces la historia de la salsa y dice la salsa, Puerto Rico la puso en el mapa, es la verdad. Porque en Cuba le dicen casino a la salsa. Casino, porque siempre han tenido que tenerle algo para no decir que no, eso es guaracha, no, eso es pachanga, tú sabes. No, una vez estaba en Panamá la Fania y había un locutor que es sumamente famoso y cuando hicieron el primer disco de Fania, Pacheco le pregunta, ¿y qué es el disco? ¿Qué trae eso? ¿Montuno? ¿Esto? ¿Que si es? Y menciona nombres de los diferentes toques que se hacen en la música. Y el tipo, o sea que esto es como una salsa, como un sofrito, que si esto, que se le echa de todo. Y fue la primera vez que surgió el nombre de salsa en una emisora en Panamá. Y entonces pues se quedó así. ¿Qué pasa? Ya había más puertorriqueños en la Fania. Leopoldo Pineda, de Santo Domingo, José Rodríguez era brasilero, pero el único cantante que era de otro lugar era Rubén Blades, que llegó básicamente a lo último. Eran boricuas y de Ponce casi todos, ¿sabes? Santito Colón, que pues de Mayagüez. Y la Fania, si no hubiese existido la Fania, nadie hubiese seguido ese tipo de música. Y ese tipo de música es el que hacemos nosotros todavía, que hizo Cortijo y su combo en su tiempo, porque Cortijo y su combo, como Cortijo era percusionista y Ismael Rivera era un intelectual, me recordó mucho a la forma, yo me sumergí en la lectura a los 9 años, cuando escuché de lejos que mi mamá no sabía leer ni escribir. Yo dije, DH, ¿y cómo yo voy a hacer mis tareas? Yo no sabía lo que era 4 puntos. Y después dije, ¿y cómo iba a llegar a 4 puntos? Y me sumergí en la lectura y para ese tiempo pues yo escuchaba
a Benedetti, yo escuchaba a Scarmata, Shakespeare, no sabía inglés, pero yo lo leía. Y luego cuando llegué a Estados Unidos, pues ya tenía, pero papi, un chorro de gente y comencé a buscar dentro de los verbos esto, ¿en qué situación? Que si esto es pasado, bueno, una forma de ver dónde esa palabra se usaba de esta manera y esto, participio pasado. Ok, pues ya eso pertenece a esto y ahí comencé a ponerla en perspectiva y usaba una palabra a la vez. Y comencé a los 11 años a aprenderme una palabra en español, en castellano, y una palabra en anglo a los 11 años. Y todavía lo continúo. Esta semana no sé cuál me aprenderé, pero ya vi una palabra que no la había visto en un diccionario y yo entré a esta conversación porque te iba a decir que cuando yo fui a la casa de doña Tommy, la hermana de Ismael Rivera, me encontré algo que dije, wow, mano, es que ¿será que todos los cantantes son así? O sea, ya yo había grabado mi disco y todo. Ujú. Y él tenía una enciclopedia. Ismael. Sí. Y eso era lo que a mí me encantaba leer. Enciclopedia. Como quiera, no había para más nada. Y eso te hacían un plan de pago. Me imagino que mi mamá no lo pagó completo, pero Claro, porque nos claro. fuimos, tú sabes. Pero la salsa, verdaderamente, tú sabes, está la timba, es una mezcla que está acabando en el mundo entero, ¿sabes? Porque la timba, si tú oyes el merengue, tú dices, de hecho, un merengue no importa de quién sea, desde que hacen el opening, ya es alegría, los acordes. Ujú. Guá, pa, para, ta, bum, ba. Bueno, la timba es algo parecido. La timba pueden tocar, mira, Habana de Primera puede tocar el opening y irse para su casa. Muchacho, qué cosa caña. O sea, la timba está en el mundo entero, pero hay lugares que son más conservadores, como Colombia, Venezuela, y sí ellos suenan, pero allí quien toca, o quienes tocan son los boricuas y los salseros que estuvieron pegados en los 90 con salsa romántica. O sea, yo voy para 63 años y mi público es de 19 a 27 años. Tú sabes que está brutal porque sé que hubo esa pelea de la salsa romántica con los salseros de acá que decían, Sí. esto es la salsa pesada, pero tú hiciste todo. Tú hiciste desde salsa pesada hasta solista básicamente con salsa romántica. Salzumba con Tito Puente. Es que yo hice mi asignación. Entonces, cuando surgiera, yo me preparé para el momento que surgiera y la temática fuera otra, pues como yo, cuando iba a visitar algún lugar, yo estudiaba la geografía, la biografía de los cantantes oriundos de allá, y cuando iba y tiraba esos sonidos, pero como este tipo sabe quién es Chabuca Granda, que si esto es Bayón, ¿cómo este tipo sabe quién es Reinaldo Armas? Porque verdaderamente esa es la música que tiene la rima y tiene esas cosas así. Y eso la gente lo comenzó a escuchar, y cuando viene Tito Puente y me da el tema que se pegó, que era Salzumba, que fue el primer tema, papi, yo era un nene ahí, porque ahí estaba el cantante original, Santitos Colón. Por eso él dice que el más tiempo que duró fue él en un soneo. Tenía como 89 años. Wow. ¿Sabes? Yo iba quizás como para mis 30. Tú sabes que me parece curioso que dijiste que Ismael Rivera es un intelectual. Y eso son palabras grandes, Grande. pero tú escuchas un arrecotán y tú ves todas esas improvisaciones, tú dices, no existe al sol de hoy nadie que sonee. Bueno, Chamaco Ramírez, esa es la discusión de todo el mundo. Chamaco Ramírez es muy bestia, pero sí hay que darle ese mérito. Yo
uno escucha a Ismael Rivera y es increíble lo que hace, las cosas que hacen. Parece que él nació para ese momento de soy el mejor sonero nacido en la historia humana. Pero es como tú dices, ¿verdad? Estudiar a diario. Cada palabra, cada frase para poder llegar a ese nivel. Sí, y además de eso, yo tenía algo más. Es verdad lo que tú dices, ¿sabes? De lo que hay que hacerlo a diario, ¿sabes? Y hay que saber que hay que coger clases de canto, hay que saber vocalizar, entonces hay que aprender todas estas cositas que las llaman como menores, pero con el tiempo tú vas aprendiendo y oyes un acorde y dices, eso está en fa sostenido. En el piano, ir buscando, yo estoy lleno de instrumentos en mi casa. Tengo trombón de pistones, trombón de vara, tengo corneta, tengo tenor, alto, barítono, flauta, y a todo yo le busco, yo voy al libro y eso se lee en B flat. So, yo cogí 6 meses con Charlie Sepúlveda de trompeta, porque era B flat, era lo mismo que el tenor B flat. O sea que esto yo lo transporté acá. Y siempre me ha gustado esta cuestión, entonces la percusión y eso, por eso hice tantos discos en güiro y maraca. O sea, yo he participado en 1123 discos, haciendo coro, pero en 700 y pico son coro y canciones que yo he escrito. Pero los otros han sido de güiro y maraca y bata. Oye, y entre esas canciones está una de las canciones más escuchadas en el mundo, que es El Gran Varón. Una canción que al sol de hoy está pegadiza. En TikTok lo ponen, los nenes haciendo cosas. Y tú hacías los coros con una voz sumamente increíble. Uno escucha, ¿me entiendes? Y hay 6 cantantes ahí. 6. Cuéntanos un poco del Gran Varón. Tiene un triste final. No sé, mi esposa me está mirando, pero hubiese sido un triste final para la persona que no hubiese visto cuán grande era la oportunidad. Porque a mí me llamó Bobby Allende, porque Arturo Ortiz, el de 6 de Soda, le dijo, papi, Domingo es el hombre aquí, que si esto. Entonces yo voy y cuando llego, entro, mi productor favorito es Willy Colón. Yo no busco Johnny Colón, Willy Colón y Johnny Pacheco. Esos dos tipos. Bueno, la cuestión es que Willy le pregunta a Papi, yo, who's this? Y le dice, no, que canta con Perico, el chamaquito que era chamaquito porque comparativamente a los que estaban allá adentro, ¿sabes? Y él dijo, ya, sí. Y me quedé fuera esperando. Entonces, Néstor Sánchez le dice a Tito Allen, y Tito Allen le dice a Milton Cardona, mira, pero tráete a este muchacho para acá a ver. Pero Willy estaba haciendo coro. Y los coros no salían. Y qué sé yo, que Willy Colón y Tito Allen tienen una amistad tan cañona que Tito estaba diciendo, soy yo, y Willy estaba acá, soy yo, chacho papi. Y en una, yo sé que estamos frente a un cristal. Como yo estoy al lado de ellos, yo dije, este va a creer que yo soy parte del corillo que está en y yo no estoy en esa. Bueno, la cuestión es que no salía. Y Willy pues se fue, tú sabes, y dijo, está bien, pues háganlo ustedes. No, la otra parte no creo que la debo decir, porque va a empezar una pelea. Y no creo que estoy para eso a esta edad. Claro. Sí. Pero Willy me dio la oportunidad y dijo, háganlo ustedes entonces. Headphones, por los donde tú sabes que caben. Y cuando hicimos, 1, 2, no se puede corregir a la naturaleza
palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Te lo canté en un tono más bajito, ¿verdad? Papi, de ahí para abajo, sin parar. Porque es un tono más arribita. No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Entonces, pues, al hacer esa primera yo, medio típico, como lo hacía en el clásico, Milton Cardona hizo todos los coros de todos los discos del conjunto clásico. Qué brutal. Y le decían que hiciera la viejita. Papi, es una mezcla caña. Yo dije, DH. Y entonces estaba Néstor Sánchez, el tipo de la técnica más desarrollada a la hora de cantar. Allá, aquí era Lalo. Lalo es irrepetible. ¿Sabes? De eso es. No, de eso, sí, Lalo Rodríguez. Eso, sí, Lalo es de otro planeta. Fíjate. Entonces, Tito Allen, Milton Cardona, el conguero de Willy, que hizo los coros de Willy toda la vida, y de Héctor Lavoe también. Wow. Pues papi, yo... O sea, conguero haciendo coro también. Papi, toda la vida, y en los discos. Todos los coros de Willy Colón son con Milton Cardona. Porque ahí está también Mangual. Uh-huh. Pero Mangual hizo la segunda de todos los discos de Héctor Lavoe y Willy Colón, de todos, menos donde las muchachas están haciendo ¿qué será, qué será? Que ese tema no iba porque el dinero por eso que tú oyes en esa canción hay 2 violines y una flauta, porque el dinero, y si tú oyes el disco hay muchos más instrumentos, se había acabado. Wow. Para este disco esto es lo que hay, y esa canción no iba. Alguien dijo, papi, esa canción hay que traducirla de portugués a Yacho. Y cuando las chamacas hacen esa, ¿qué será? Cañona. Pues, ¿sabes qué? Dijeron, vamos a hacerlo entonces con dos violines y una flauta. Y, brother, la metieron ahí y ese fue el palo. Esos son, de verdad que como tú dijiste, Willy Colón de productor es una cosa indescriptible que no, ¿sabes? Una visión. Las canciones, cómo escogió a Héctor Lavoe y cómo escogió cada paso. A Yomo Toro, papi. ¿Y tú que tuviste esa oportunidad de conocerlo bien? Y fuera de eso, fuera de los coros, o sea, ya yo lo conocía bien a Willy Colón, porque después, cuando murió Héctor, no hubo sustituto. Pero como yo estaba haciendo ¿Quién mató a Héctor Lavoe en Nueva York? En Broadway, ¿verdad? Ajá, ya lleva como año y pico. Pues Willy Colón, allí fue Al Pacino, ahí fue Robert De Niro, Sandra Bullock, wow. Todo, porque esa obra hasta el día de hoy es la obra número 1, la obra latina número 1 en Broadway, en la historia del teatro latino, hasta el día de hoy. ¿Y te costó hacer de esto, ahí como que personificar? No, porque yo estaba vivo para contarla. Entonces, al yo ponerme las gafas, yo no sueno como Héctor, pero en la personificación, conocer yo cuando la gente está, que se tocan y yo, cambiar la voz, pero una cosa que yo no sabía ni que era yo a veces. Yo decía, Héctor o yo, ¿sabes? Entonces, no me costó trabajo en lo absoluto. Fue una cosa natural, brother. Natural. Entonces, interactuaba con el público. Anda, papi, ¿dónde tú estabas? En el Deportivo, que es un restaurante en la 11, y los tipos, yo sabía porque las alcapurrias venían con aluminio. Papi, tú ibas a los bailes, pero esto es teatro. Son tanto educativa también. Ajá. Entonces, pero la gente, un tipo entró y dijo, yo, that's not Hector.
Héctor, I knew Héctor. No shit. Que si yo no era Héctor. Un tipo, bro. Entonces otro chamaco, cuando yo estaba muriendo, una muchacha dijo, dale un pase. La gente está Y yo dije, por personas como tú y ese tipo de acción, es que me estoy jodiendo. En una camilla. O sea, eso fue bien... Pero a mí me hablan mucho de esa obra y dicen que es la mejor personificación de Héctor Lavoe. A mí la película no me encantó mucho, sin quitarme, Anthony es tremendo actor y qué sé yo, y Tito Nieves me lo confirmó, porque lo que yo escucho de Héctor Lavoe, acuérdate, la gente a veces tiene la percepción que la droga, que está muy mal, tú estás así dándole a la gente y eso, y no siempre es la realidad, ¿me entiendes? Tú tienes tus momentos de la droga malo, que nadie debería pasar por eso, Todos pero los Héctor días. Lavoe era bien feliz, ¿me entiendes? Quizás en sus depresiones pensaba cosas malas, pero lo que yo escucho, porque nunca lo conocí, es que Héctor Lavoe era persona de pueblo. No, papi, Héctor Lavoe, y se la sacaba de la manga, pero sí, el que esté en esa, se acuesta, después que hizo todo lo que hizo en la noche, y le pide a Dios, el 98%, que no le permita despertar, incluyéndome a mí. Quiero entrar ahí, ¿verdad? Pero antes de eso, que yo sé que es un testimonio importante y que los jóvenes lo puedan escuchar, quiero hablar también, ¿verdad? De la música, hablamos de Willy Colón, pero también lo importante que fuiste para Frankie Ruiz. Frankie Ruiz significa mucho para cada generación. Sí. Era artista, incluso cuando tuve a Bad Bunny me dijo, las personas más escuchadas somos yo y luego Frankie Ruiz, es una loquera en muchas partes del mundo. ¿Me entiendes? Como Frankie Ruiz sigue siendo de las personas más escuchadas después de años y tú fuiste parte grande y gigante de ese éxito. Cuéntame, por favor, la historia de Frankie. No, mira, en el 1976 llegó a Patterson, a New York, a la 138 de Willis. Mata a una persona en el supermercado. Nunca habíamos visto esto. Yo venía del caserío Jardines de Ceiba. Chacho, y yo presentado. Mi mamá, echa para acá. ¡Boom! Y yo, oh, shit. Tú no tienes que estar viendo eso. No me dijo nada. Chacho, pero yo vi cuando jalaron al tipo así, que si esto, llegando a Nueva York, en la misma esquina, a cruzar la calle, bro. Y yo a los Tony Soprano. Sí, entonces yo por dentro dije, ya, yo soy un mafioso, mano. Estoy en Nueva York, ¿qué es esto? Mente de chamaquito. Y cuando me voy para Patterson, que conozco a Frankie, papi, y veo a este chamaco que baila, toca una timba cañona, quintea cañón. Y entonces, pues, mi mamá no me quería en esa rumba. Era en una escuela, papi, ni en una cuadra. ¿Qué es una cuadra? Ni 3 casas. La escuela era ahí. Yo vivía en la Marshall Street. En esa calle había una cárcel bien más abajo. Y yo vivía en parte de como un YMCA, que ahí esa era peor que la cárcel. Entonces, esta escuela, la escuela número 8, frente al 425 de la Main Street, en el YMCA, en el CYO de de Springfield, que es Springfield, de Patterson, New Jersey. De hecho, no dormido, regulado, te lo dije ahorita. Bueno, la cuestión es que están jugando handball y yo pues llegué, me están, tú sabes, introduciendo a las personas, me están presentando, que si esto, y presentan a Frankie, y mira, ahí es Frankie, que si esto, bajo papá, me dio la mano, pero entonces está el hermano Junito, y me dijo, ¡Uita! Y yo, diache, hermano, qué clase de tumbado. Esto aquí es fun. Entonces, me encantó. Entonces, ponen una canción y era salsa nueva. Wow. Frankie, yo tengo un tema nuevo ahí, con un chamaco de Jersey City. La Frankie siempre tuvo su tumbao, su flow hablando. Igual que el mismo Frankie. Pues recuerda que yo tenía 14 años, él tenía como 6 más que yo.
pero como que era mucho más joven. Estamos hablando del 76, brother. Mucha gente ni había nacido para ese entonces, tú sabes. Bueno, la cuestión es que mi mamá tuvo 11 hijos, papi. Mi mamá puede ver el radar. Claro. Y puede ver, y me dijo, yo no te quiero ni allí, ni en la rumba esa que da. Ella decía rumba, en el alboroto ese de los tambores de allá abajo. No te quiero ahí, y yo, chacho, se oía de mi casa. Y los cantantes, Papo Rivera, que es cristiano, y yo no podía ir, brother. Entonces un día me escapé con un tipo que se llama Quique Cruz y La Royal, que fue el primer tipo que me llevó a grabar. Mi primera grabación fue con Tony Bennett Jr. Y conocí a Tony Bennett ese día, porque era en la casa de Tony Bennett, en el basement. Y yo hice 6 voces. Y cuando bajó Tony Bennett, así con esto de italiano, ¿sabes? Y con la taza de café, y le dijo al hijo, that sounds good, man. Esto de las voces. Y le dije, ¿y esos chamacos dónde están? Y le dijo, esos chamacos, no, papá. Le dijo, yo, daddy, that's one guy. He's 14 years old. Y él le dijo, ¿qué? Sí, y ese que está ahí, yo era cuello como mi hijo, nariz y ojo. Cuello, nariz, ojo. Muchacho, bien cañón. Pues entonces, papi me dio la mano Tony Bennett. Me dijo, keep it up, sigue ahí. Y ahí aprendí algo. En el Gran Varón aprendo, cuando voy a salir, me dice Néstor Sánchez, tú tienes que coger clases de canto para que lo que tú tienes, tú lo puedas preservar y puedas vivir de la música. Y yo era bien jovencito. Al otro día yo estaba estudiando con el maestro de Elton John, Sean Elliott. A séptima clase me dice, no vengas más. Tú naciste con una técnica natural. Y ya viste las posiciones y cómo se respira. Y tuve esa dicha. Entonces, nada, hacía 1000 bailes, brother. En Nueva York se hacían, los bailes eran 4 sets. Entonces a veces hacían 5 al día. Wow. 5 al día. Y entonces tener esa, o sea, tú vas creando una habilidad. Sí, vas creando y vas creando una fuerza y una barrera, o sea, cosas que son bien protectoras para tu instrumento. Y nada, el haberlo hecho tanto para después venir a hacer un baile en Puerto Rico, ya me va para casa como si nada. Pero bien brutal. Vuelvo a Frankie. Ok. Aquí está. Frankie estaba en la rumba y yo me escapé. Me escapé a 2 casas. Escape. Bueno, la cuestión es que está tocando Frankie, el quinto. El hermano de él, que decía Ubita, Junito, hermano de Frankie. Porque esos son los 2 hermanos. Viti es Víctor Pinto y es primo mío y yo no lo sabía. Mi papá. Sí, mucha gente fue para Nueva York, eran primos y... Sí, ya, pero él vivía por allá por Filadelfia. Y, brother, y cuando daban una ronda así, toda la gente cantaba. Había una esa Negri. Wow. Y yo, cuando venía a mi parte, ¿no? Y yo no. Y así, y daban chacho, y en una alguien pasó una Colt 45. Y yo nunca había probado alcohol en mi vida, ¿verdad? Y yo dije, chacho, dame. Y cogí un traguito, chacho, cuando viene otra vez, cuando viene la rumba así, yo no sé, esto se va a ir mucho allá. Pero yo cogí el espacio mío y ahí, como ya yo había dicho que no tantas veces, y cuando pasó salí yo y dije, son, ba, ba,
pájaro lindo de la madrugada. Al otro día cantaba con un grupo ya en Upstate New York. Y el mismo día me votaron. ¿Por qué te votaron? Me votaron, bro, porque este chamaco me paga el pasaje en la guagua y está como que, vamos para allá, baby, tiene que hacerlo bien. Y yo, ¿sabes? Yo pagué la guagua, eran como 6 pesos. Y entonces, la orquesta, ahí dije, papi, yo te tengo un cantante nuevo aquí, chamaquito, y ya yo improvisaba, que si esto. Y cuando yo voy a cantar, el chamaco me dice, ahora sí, disculpa. Entonces, la orquesta, pues ya estaba formada, pero no había cantante. Y vengo yo y me dice, ¿tú te sabes Catalina Lao? Y yo le dije, sí. Y él dice, pues vamos a ver Catalina Lao. Y yo, perdona, paré el ensayo. ¿Sabes? Y le dije, ¿tú quieres que la cante como yo o como Peter Conde? Y el tipo ya dijo como, yo no creo que este chamaquito sabe lo que está haciendo. Y cuando rompe la canción, yo, por la calle encendida se escucha un tambor, como Peter Conde. Sí, te metiste igualito ahí. El chamaco dijo, papi, yo no estoy buscando a Peter Conde, estoy buscando un cantante que, tú sabes, original. Chacho, me votaron. Y yo no pensé mucho y ni me sentía tan mal porque me hubiesen votado. Claro. Es que yo iba a estar 2 horas en una guagua con un chamaco que me pagó el pasaje. Gacho, me hiciste quedar mal, gacho. Escuchándolo ahí, sí, papá. dando lata. Eso... Oye, pero está brutal porque, o sea, ahí mismo que estás conociendo a Frankie Ruiz, se ve que hay muchas personas cantando, porque no estaba esa tecnología celulares, ¿me entiendes? O sea, había una práctica que uno puede entender por qué tantos cantantes de esa época son como son. Luego tú entras para entrar a tanto éxito que tú tienes como solista, pero me contaste fuera de cámara que tuviste como 8 años y los 8 últimos discos de Frankie Ruiz. Los 8 últimos discos de Frankie Ruiz. De ese momento es que llega esa amistad y él dice, ven a trabajar conmigo. No, de afuera. De afuera. De afuera era como, pues yo... Ya él te escuchaba, obviamente. Sí, yo no vivía con mi mamá, entonces ya yo era... Entonces, en Puerto Rico, quien lo llevaba a las actividades era un chamaco que tocaba conmigo y con él, y se llamaba Ernesto Fantauci. Y dice, cuando él iba hoy escuchando música, salía alguien y decía, y seguía cambiando. Y cuando salía yo, como era de Patterson, decía, yo, he represents, bro. That's from Patterson, bro. Ese es mi gallo, papá. Que sea. Y yo le decía a Fantauci, de verdad, mano, ¿cómo hace? Frankie va a estar hablando así de mí. Papi, ese chamaco no quería escuchar a nadie. Y había un chorro de cantantes pegados. Pero la cuestión esta de que nos criamos juntos me llevó a lo mismo en los estudios de grabación. Yo entraba a un estudio de grabación y cuando alguien se inventaba un coro o el compositor traía un coro, él se pegaba hacia Vinny Urrutia, que era el ingeniero que se inventó ese sonido de TH, y decía, y tú oías que decía, te decían, Domingo, que venga acá un momentito. Y decía, papi, canta los coros tuyos, bro. I'm from Patterson, bro. ¿Sabes? Era una cuestión ya más... de confianza. Sí, brother. Y, mano, no te niego que los otros traían unos buenos coros, pero era el coro que yo dijera. Y por eso hicimos los coros que hicimos, tú sabes. Y yo decía, hay una canción que dice, hello, papá. Hello, papá. Tú sabes, todas esas cositas, entonces los unísonos que eran bien suavecitos y de momento abren tú me vuelves loco. Y bueno, que tú me vuelves
coros. Él estaba en todos esos coros ahí, wow. Sí, y hacía primera, requinto y tercera. Y entonces me imagino que, porque el coro es muy importante en la salsa y es lo que hace que eso sea un palo, un éxito. Sí. Pero cuando tú estabas ahí, habían veces que tú decías, mira, Frankie, me toca a mí hacer esto para que la canción sea mejor, cambia un poco esta cosa, te voy a dar esta letra. ¿Cómo trabajaban ustedes? No, yo trabajaba ya cuando Vini Urrutia me llamaba. Okay. Y los Cuto Soto, los Ramón Sánchez, decía, papi, Frankie, quiere hablar contigo porque van a grabar mañana y te quiere saber. Y lo que me decía Frankie es, Domingo, papi, trae los coros, bro. Trae los coros, llévate las canciones, trae los coros, bro. Y yo decía, está bien, pero papi, que hay otras personas y también yo no soy el dueño de esto aquí. Yo tengo que dejar que otras personas decían, no importa lo que digan, bro, lo que tú digas, lo que tú cantes, eso es lo que se va a quedar. Y decía, y si alguien sale con algo, yo digo, papi, eso está más cañón. ¿Qué más cañón, bro? Pero ya es que el estilo, no me tenían que decir nada. Uh-huh. ¿Sabes? Ya, yo sabía que Dalbert, Pichi Pérez y yo juntos, ya yo sabía que uno sabe cuando viene un hit y todas, yo las escuchaba todas y yo decía, Tacho, entonces él no le gustaba a Frankie que tú cogieras el micrófono cuando él no estaba y te pusieras a vacilar, oye mamita, oye mi hermanito. Papi, y yo le dejaba en todas las canciones, yo resonaba imitándolo. Entonces él se los vacilaba. Si otra persona llegaba a hacer eso, botado, brother. Yo cantaba las canciones todas las canciones, o sea, que sabía los cuerpos y que si esto, y siempre, tú sabes, la canción esta, Vuelvo a Nacer. Uh-huh. Vuelvo a nacer. Y pues yo, vuelvo a nacer. Y pero fue ayer. Y entonces le dejaba eso. Y él decía, o sea, siempre estaba con unas cuestiones bien calle conmigo, pero era verdaderamente de corazón. Porque Frankie, cuando nosotros lo invitábamos a la iglesia, iba con nosotros, tú sabes. Total. Y era algo bien... Sí, ya tú cuando lo pudiste, qué sé yo, en su hora final o algo así, ya tú ibas a la iglesia y lo invitabas. Sí, yo llevaba varios años en esa iglesia y Cuto Soto también. Uh-huh. Entonces, yo también tuve unos momentos con él, nunca de jangueo, nunca. Pero cuando yo cantaba con Perico Ortiz, estábamos tocando en un sitio que se llama El Caballo Loco. Y ahí estaba City Pizza en Isla Verde. Uh-huh. Sí, Pizza City. Pizza City. Uh-huh. Yo siempre digo las cosas al revés, hermano. No, pero pues, entendible y más a la hora que se va a comer pizza. Pues, brother, Luis Perico está ahí, pone su cigarrillo, y él fue y escuchó un tema, y cuando vino para atrás, Perico ahí, todos los directores, brother, todos los directores, lo que hacen es cogerle a uno, brother, vete solista, brother, y Perico ahí, brother, y yo hago yo pero avergonzado a la máxima potencia. Yo, papi, ¿qué? No, pero yo, papi, Perico está ahí. ¿Qué me importa a mí, bro? Sí. Eso dije yo a Olivencia también. Él decía que yo era un loquito. Pues entonces, cuando vino la canción que decía señores, tengan cuidado conmigo, no. Y entonces él tiene un sonido que decía, que la gente creía que no iba a pegar. Y decía, porque soy un loquito. Eso fue para Olivencia. Él dijo, chacho, bro, olvídate de eso, pues. Y Perico, buenas noches. Y chacho, esos directores todos son iguales. Y yo, papi, mano, ¿sabes? Oye, pero te miraste como solista. Tú dirías que, o sea,
parte de la razón o era más estrategia de decir, para este tiempo quiero ser solista, para que la gente conozca más la voz mía? Yo no me di eso. No. No, cuando yo cantaba ya con grupos a los 15 años, yo vivía en Paterson, New Jersey, y me enteraba de que personas en 35 y 40 años que vivían en Paterson, 20 minutos de Nueva York, nunca habían ido a Nueva York. Wow. Papi, y yo me tiraba para Nueva York. Mi primer baile que me tiré tenía 14 años, brother. Me hicieron ponerme una corbata. Tenía que pagar $5. Yo, ¿tú no tienes corbata? Pero es que ya yo traía la cuestión de madurez y la cuestión de respeto y no sé, y quizá algo en la voz también. Entonces la angolaba más ¿qué edad tú tienes? 18. ¿Sabes? Entonces, pues, ha hecho una corbata, papi, así, que parecía que había, no voy a decir esto, bueno, que había tomado mucho y había votado locamente por Exacto. Pues y el primer baile que yo estaban los Quimbos. Los Quimbos, esto fue resultado de cuando se rompió la típica 73, Alberto Santiago se fue a cantar con los Quimbos, que lo dirigía ese grupo, Orestes Vilató. Orestes Vilató fue por 25 años el timbalero de Santana. Entonces, pues, yo, en el primer ensayo que fui, ya el chamaco no quiere saber de mí porque yo le hacía tantas preguntas que yo a veces lo grababa. Pues yo le dije, ¿cómo se toca maraca? ¿Y en qué uno se basa para llevar el ritmo? Y él me decía, mira, chequéate esto, mira. Pues aquí. Y yo, sí, chacho, llegué a casa, al otro día, 2 botellas de cloro, le eché arroz, y yo, chacho, papi, al mes, ya estaba grabando en Nueva York. Y el güiro, pues la campana va, poquiti, poquiti, po, y tú vas haciendo con el po. Guaquiti, poquiti, guaquiti. Y como si estuvieras haciendo un reloj así, a una alarma. Cuaquiti, cuaquiti, cuá. Y entonces, ya más todavía. Y entonces estaba yo metido en Nueva York con personas que tenían una edad de, ¿sabes? Sí, Pues, mayores, y yo haciendo ya el trabajo. Y cuando tomas la decisión, ¿verdad?, de irte de solista Uh-huh. y también tener una carrera con un montón de palos por ahí, ¿cómo lo trabajaste? ¿Cómo toda esa experiencia? Todo el mundo tuvo esa experiencia, Gilberto, Frankie, tú. ¿Cómo fue ser solista para ti, a diferencia de estar en grupo y la cosa? Natural. Ya yo había sentido lo que era eso en diferentes grupos, porque yo llevo 46 años, se va a cumplir con mi esposa ya. Uh-huh. Y desde que yo conocí a mi esposa, cuando yo tocaba los bailes con los grupos allá en Connecticut, esto nunca se había visto. Alrededor de la cuadra había una fila, ¿sabes? Le daba vuelta o media vuelta, ¿sabes? Porque yo escuchaba a Chuyito el de Bayamón, yo escuchaba a Ramito, pero a la misma vez escuchaba a Chapotín, Miguelito Cuní, Laragón. Entonces, pues estos tipos, ya yo tenía una base. Uh-huh. Entonces, yo improvisaba también. Improvisaba Chuyito el de Bayamón, Daniel Santos, y allí lo que vivían eran personas que salían de campos de Puerto Rico y iban a trabajar en agricultura en Connecticut, Massachusetts. Ya eso me llevaba a cantar otra canción, pero ya me daba una puerta de que la gente pues, me quería ir a ver porque yo improvisaba y esas cosas. Claro. Y yo sentía lo mismo cuando yo pude haber empezado con Luis Perico Ortiz mucho antes.
Lo que pasa es que estaba con Rafael de Jesús, haciendo coro, y con José Alberto a la misma vez, y Rafael de Jesús era el ex cantante de Perico, y no me decía cosas muy buenas de Perico, y como yo era un chamaco, ¿sabes? Todavía, pues, Perico me ofreció trabajo un año antes. Igual que Rafi, yo grabé con Rafi un año después que filmé. O sea, que yo pude haber, en vez de 47 años, ya yo hubiese estado en la música 49 años. Si hubiera estado más. Pero imagino que Sí. también como solista, tú eliges, porque a veces un grupo te dice, mira, esto es lo que hay que cantar, Ujú. y tú eliges en base a los gustos de ese tiempo, las Sí, personas. sí. Veo mucha salsa romántica, como no voy a dejarte ir, que eso fue un palote. Todo eso fue pensado para tener el éxito que tienes como Domingo Quiñones. Definitivamente. Yo me vine para Puerto Rico en el 90 Ujú. y estuve un año eligiendo canciones para mi primer disco. Eligiendo. ¿Y alguna vez escribiste Sí. tú? En mi primer disco En el no. primer disco no, ok. No, después Cenito un Milagro escribí yo, Chica Romántica, Perdón, DH, papi, Poeta y Guerrero. En el disco Poeta y Guerrero son 10 canciones y yo escribí 8. En el disco, sí, Poeta y Guerrero, bueno, en el disco Poeta y Guerrero también, no, en el disco que hice con Isidro Infante, también hice 6 de 9 canciones que se grabaron. Y tú notabas la salsa en esos años 90 bien diferente, ¿verdad? Como con los gustos que la gente tenía. Sí, pues yo amaba lo que estaba haciendo. O sea, estaba teniendo éxito, sabía que si tenía que treparme a soñar con este y este, tenía los elementos, Ujú. pero cuando llegó la música romántica, ya yo venía también escuchando a Felito Félix, Rafael, Sandro, y yo no tenía el gallito ese que yo tengo en algunas canciones. Claro. Pues eso no lo tenía y me dio la oportunidad de meterle mi feeling. So, cuando sale el primer disco, deja pecar tu cuerpo sobre mi piel de ansiedad. Déjame llenarte de mi paz. ¿Sabes? Ese feeling de cantar abajo, susurrado, como ¿tú cómo estás? Y después venir arriba y subir, ¿sabes? Eso pues ya viví en mí, pero esa fue la oportunidad de sacarlo cuando me fui solista. Sí, me imagino que fue una oportunidad grande. Sí. ¿Te gustaba más salsa romántica o la otra? Cualquiera que pueda Tacho, cantar. lo que sea música y haga sentido y se haga bien, es lo mío. Pero, por supuesto, te tengo que decir que si yo escucho un tema mío romántico y escucho un tema de cuando yo hice Salzumba con Tito Puente, Ajá. me voy a ir con Salzumba, tú sabes. O si escucho No voy a dejarte ir, me voy a ir con Yo te conozco, ¿entiendes? Palo. O sea, eso sí, porque trae parte de las herramientas que yo adquirí a muy temprana edad y me permite ser yo en plenitud. ese formato, exactamente. Sí, que le da el soneo que la gente, que tú buscas muchas veces. Quiero hablar también del tema que estábamos tocando con Héctor Lavoe. Sé que estuviste en el mundo, lo has contado anteriormente, el mundo de las drogas, Sí. mundo difícil. Muchos años. Sé que es un tema a veces un poco complicado de tocar, pero puede ser un tema de testimonio, ¿verdad? Para mucha gente. Para mí está ¿Cómo bien. comienza? Comienza de la salsa en cuestión, porque obviamente en ese tiempo era como que más normal darle, mira, antes de cantar a las 12, vamos a darnos un pase y cantamos más motivados. No sé, ¿cómo comienza en sí entrar en ese mundo? Mira, a los 16 años
Había una orquesta de Upstate New York, se llama La Muralla. Entonces, pues yo andaba con los cantantes de esa orquesta, íbamos a tocar no nos pararán. Y en esa actividad iba a estar el grupo Blue Magic. Stay right up. Los originales, tú sabes. Ajá. So, ese día yo quería celebrar algo, ¿sabes? Y esa es la cuestión de cuando tú estás en la droga. Tú tocas una actividad, saca a los chavos de los músicos, las responsabilidades, y como tienes que gastar tanto, o sea, cuando tú vas a un lugar, domingo me Te pago. lo dan. Cántate algo ahí. Y, dale. No, esa es una que en los últimos tiempos dije, papi, no me van a cantar más. O sea, que ya sabían. Y se lo decían, mira, por ahí estuvo domingo a la policía. Ya me calentaban. Y yo me di un pase a los 16 años. Y yo dije, ¿qué diablo es esto en la vida? Así mismo. Y después, pues, pasaron varios años. Ya yo estaba con un grupo en Connecticut. Y todos, pues, hacían algo. Pero para cantar, yo no hacía nada. Entonces, yo no fumaba cigarrillo, ni bebía licor. Entonces, pues, mientras no hacía algo que tiene que ver con la droga, pues no lo seguía. Porque no tenía la justificación ya con cigarrillo o la cerveza. Pero luego se convirtió en que todos los músicos comenzaron a hacerlo. Ya lo hacían desde anteriormente, desde tiempo atrás, pero habían parado. Y yo era el chamaquito, yo tenía 16 años del grupo. Y nada, empecé a fumar con ellos, que si esto, siempre estaba, pero después de cantar. Y si venía a baile, no. Y yo, chacho, siempre me pateaba esto. Decía, papi, esto no es para ti, que es cierto. Y yo, en mi mente yo decía, esto no es para mí, brother, porque me siento diferente. Y luego me mudo para Massachusetts. Y allá, pues tengo mucha familia. Al tener mucha familia en un estado así, y ya tenía nombre. Tú sabes, aún no había grabado, pero tenía nombre. Y empecé, luego de los bailes, con los chamacos que eran los tiradores. Todos querían bailar conmigo. Tú sabes cómo es la cosa, que lo que tú quieras, papi, que si esto, Pues me hice muchas amistades así y eso me fue abriendo una puerta a que si yo me mudaba para Nueva York, ellos también se mudaban, ¿sabes? Entonces, o estaban semanas por allá. Y cuando entré a cantar con Perico Ortiz, es lo mismo. Si iba a cantar, nada. Ahí me quité, ¿sabes? Entonces, con el conjunto clásico, si iba a cantar, porque Tito se fue 1 año y medio del conjunto clásico, porque le surgió un cáncer y yo entré. La misma cosa. O sea, si me iba a hacer un mal trabajo, yo no lo hacía. Hubo un momento donde ya perdí el control. Eso fue después de Luis Perico Ortiz. Entré a Luis Ramírez y ese era el vacilón del grupo. Y yo decía, está bien, lo hice regular, pero lo hacía. Y después me mudo para Puerto Rico y entro con Roberto Roena. Wow. Y ahí, pues, no estoy culpando a nadie, entonces, Claro. son decisiones mías. Pues con Roberto nunca compartí de esa manera tampoco. Nunca. Ni con Luis Ramírez. O sea, nunca. Con los directores, eso no. Pero perdí mucho tiempo, brother. Vi muchas películas que quizás eran películas que yo debía
yo debí haber estado escribiendo. ¿Sabes? Escuché muchas cosas que yo debí haber estado escribiendo. Libros que yo debí haber estado escribiendo en vez de leerlos, por mi experiencia. Experiencias como que te secuestren. El dueño del apartamento dijo, yo no tengo nada, papá, yo que si esto. Y la gente sabía que habíamos ido a Nueva York el día antes. Entonces nunca me dio con ser esto, ni tirador, ni que si esto, pero a veces es peor, porque entonces, haces más, más, y te haces más daño. Y cuando vinieron del cuarto, mira, estos chamacos vinieron con una bufanda aquí. Y mencionaron el nombre del chamaco y habían estudiado con él en Guayama y están en Hartford, Connecticut. Y yo, mira, no tiene nada por ahí. Y le digo, papi, ¿cómo es por ahí? Aquí no se ve. ¡Bum! Y entraron. Ajá. Búscalo de ayer que fuiste a Nueva York y compraste. Y yo no tengo nada, chequéame que si esto. Y lo tenía en casa de un primo de él. Y entonces, pues, de hecho, fueron a la casa del primo de él, hicieron lo mismo, amarraron a todo el mundo, a su tío, a su tía, a todo el mundo, a los niños, le hicieron pasar el mismo susto. Ajá. Y cuando en la casa yo oigo un tiro, amarran a todo el mundo, brother, menos a mí. Y yo le digo, mira, se te olvidó amarrarme. El tipo me dice, mira, canto estúpido. Y me abre la boca y me dice, loco, ay, que no te ahogas, que si esto. Y yo, ay, me morí. Y, mano, Dios es tan grande que dijeron, vamos a ir a buscar eso con este, pero el que baje las escaleras, tengo a alguien al cruzar la calle. Nada, el chamaco vino de regreso, allá encontraron un par de bolsitas y lo tenía en los pantalones todo el tiempo, brother. O sea, pudimos haber muerto todos. Claro. ¿Sabes? Y entonces, pues, o sea, ese tipo de peligro, brother. ¿Sabes? Y, mano, entonces, pues yo tenía que ir para Massachusetts, de Connecticut, y manejé así. Yo creía que me estaban siguiendo, brother. Es una cosa bien dolorosa. O sea, dolorosa en el aspecto de que no llego a casa por 6 días, mi esposa, mis hijos, embarazada, y llegué a Puerto Rico y en lo que salía mi disco, muchacho, y hice lo que pasó en Nueva York. Todo iba bien hasta que llegué al crack. Entonces, pues yo vivía en un apartamento bien chévere en Nueva York. Mis hijos, una buena escuela, que sí, esto. Y yo, como a 4 cuadras, esperando que el hindú abriera la tienda, y sacara el zafacón. Y 3 nos tirábamos ahí a coger el pan. Y yo era uno de ellos. En vez de ir a mi apartamento que yo lo podía ver. O sea, tú estabas en una situación tan mala Precaria. y tan mala que teniendo un apartamento y teniéndolo todo, tenías que buscar la comida en la basura. Sí, la basura. O sea, el pan que a veces, pues, del día antes, que si esto, y hecho, nos enredamos y todo. Entonces, otra cosa me pasa, que comencé a dormir en los techos de los edificios. Y los techos de los edificios tienen como, los sellan con un tipo como de brea. Uh-huh. Y eso, como a las 12 del mediodía, eso empieza a hacer... Y yo me quedé dormido y cuando me voy a levantar era o dejar la espalda ahí, todo el pellejo de espalda, o quedarme ahí hasta que eso se enfriara. Y dieron como a las 6 de la tarde, todavía estaba caliente y eso. Hice así, la mitad de la espalda, papá. Y así anduve, brother, puesto de con una bacteria, que sé. Puse un jacket, la camisa sangrando completa, pero buscando la cápsula y la heroína.
Llegaste también a la heroína y todo eso. Sí, y nada, esto no me hace a mí mejor adicto en recuperación que otra persona, pero nunca llegué a eso. Pero seguro, yo metía en una cápsula, veía UFOs, veía a la policía y tenía que tener un par de bolsas para entonces bajar. Y obviamente imagino que siendo famoso, habían fotos por ahí de la gente, pues mira, Domingo, el estado que está y todo eso. Llegaba donde la Sí, familia y me imagino que era algo fuerte. seguro que sí. Y es romper, sí, ya a una edad que tú sabes, y conociendo al Señor desde edad temprana y haber estado limpio por muchos años y luego tener una recaída, tú sabes. ¿Cómo se sale? Yo sé que es complejo decir se sale porque uno siempre va a vivir con eso. Eso es consecuencia Sí. de estar ahí. Pero ¿cómo se mejora? ¿Cómo cada día se lucha? ¿Qué tanto tú tienes que tener a Dios en tu vida y en tu corazón para realmente salir de esa lucha? De la única manera que tú sales y no te das cuenta, porque Dios se ocupa de todo, de un equilibrio, es verdaderamente metiéndose con Dios de la manera que es. Entonces, mucho más fuerte que los que no lo hacen. Entonces, de la manera química o clínica, es a través, las terapias funcionan Brutal. como nada. Entonces, otra cosa, cuando tú escuchas que dicen, Babi, oye, tú estás perdido, tú tienes que saludar a la gente que, como me dijo un gran cantante que murió hace un par de años, la gente de abajo, esa es la gente que te sube y que si esto, y él fue uno de los más pegados de la historia. Y yo digo, no, porque tampoco te puedes poner como mierda con la gente, ¿sabes? Que si esto. Y yo no sé si yo me zafaba aquí con las palabras, pues No, cualquier cosa, si después- apuntan por ahí podemos editarlo. En ok, cualquier cosita que se pueda, ok, que se recuerden, lo dicen con los muchachos por ahí. Pero porque después lo hablamos. yo no suelo hablar esto malo, pero te estoy contando unas realidades Claro. que hay unas cosas que van pegadas, pero digo si está esto, yo digo está cañón. Sí, pero no busco no pasarme Sí. Hay una palabra mala, Santi, si hay una palabra mala, ¿te acuerdas? Y la Sí, editas. yo creo que las cosas de Nueva York dije como un par de Ahí cosas. la cortamos. Ok, porque, y te pido disculpas. Lo que pasa es que cuando estoy contando algo que se vivió de esa manera, Ujú, pues el lenguaje era claro. parte, ¿sabes? Y no debo decirlo porque yo me gusta hablar malo, ¿sabes? Sí, eso Me está hace súper bien. sentir mal. Claro. Las terapias, mindfulness, buscarle al Señor y aprender que esto toma para salir de tu cuerpo máximo 2 años. O sea, tú puedes estar haciendo las cosas bien. A mí me ayudó el servicio. Yo me levantaba, iba a una iglesia, a una escuela y después a tocar. Eso lo hice como por 9 años y pico. Sí, como que tener la rutina para descansar. Sí, exactamente. No, y el servicio, yo brindaba aquí, daba testimonio allá y papi, me sentía, o sea, jamás en la vida como me siento ahora porque ya yo estoy en una edad, ¿sabes? Que, pues, esta vez algo que antes 26, 23, 15 bolsas no me hacían, con media me puedo morir, tú sabes, porque ya uno va creciendo y aunque se mantenga uno saludable como quiera el cuerpo, va esto envejeciendo, ¿sabes? Y puede ser una persona que come saludable, que sí esto, pero cuando llega esto, se lleva todo de un cantazo. Pero yo te diría que las dos maneras son estas. Buscarle de Dios, no solamente en la iglesia. Cuando comiencen a decir, tú lo que estás hecho es un comelón,
ahí es que tú vas bien. Porque eso lo que quiere decir es, ya no te estás yendo por el mismo barranco que nosotros nos estamos yendo. O sea, eso verdaderamente es lo que quiere decir. No hay otra definición. Entonces, cuando comienzan a mirarte mal, los que te miraban bien, porque siempre tú tenías algo para darle, que si esto, va bien, va bien. Cuando comienzas a ver más a tu familia, a tus nietos, tus hijos, esas son partes que van engranando, porque yo no veía a mis nietos y a veces ni a mis hijos, porque creía que por la barba, si le da un besito, iba a pegarle fentanilo de alguna manera. Wow. Sufriendo, llorando en el carro por abrazar a mis nietos, por besarlos, brother, llorando. Es más, te voy a decir más, yo, y valga la redundancia, yo, después que lo hacía, a llorar. ¿Y por qué lo hacía? Dios mío, ¿cómo lo hice? Y a llorar, brother. Y volvía y regresaba llorando y la compraba nuevamente. O sea, que era en contra de mi voluntad, pero ya estaba, ya ves que no era, es que ya el lugar donde está, lo que procuras hacer ahí, o sea, el ámbito, todo eso tiene un olor, un sabor, es un lenguaje que crea una subcultura. Y entonces, pues, como que te alegra verlo, que si estando en un lugar donde puede llegar la policía o te pueden matar. No, y es una enfermedad. A mí me pasa en Vega Es una Baja. enfermedad. En Vega Baja yo conocí mucha gente increíble, adictos, pero increíbles, seres humanos que uno decía, "Yache, pero muchacho, ¿por qué no echas para adelante al principio?" Y luego cuando uno va entendiendo poco a poco lo fuerte que es, pues uno tiene compasión. Uno tiene que tener compasión con esa gente y muchas veces te lo dice, yo no quiero estar aquí. Pero es una enfermedad, ¿me Es entiendes? una enfermedad. Hay veces que tú no tienes control con el azúcar, yo veré estos cachetes, yo tengo control con la comida. Imagínate algo tan fuerte. Y qué bueno que hayas podido superar eso siendo Gracias un a gran Dios, brother. cantante de salsa, que muchos no Gracias a salieron Dios. jamás de eso. Gracias a Dios, brother. Gracias a Dios. Y tú sabes que lo que tú acabas de decir, y esto no es para yo tratar de coger ningún tipo de mérito, pero todo el mundo dice, las personas más intelectuales, busca la historia, busca Beethoven, busca, ¿sabes? Todos estos tipos psicólogos, tú sabes, eran los mejores pintores, escritores, y entonces pues vivían una vida, esa era su expresión, pero vivían una vida que morían a los 25 años, ¿sabes? De hecho, Van Gogh, que ahora mismo da risa porque las pinturas las venden por millones, él murió en depresión, pobre, muerto de hambre, porque decía que, ¿me entiendes? Una depresión increíble, nadie creía en su arte ni nada, o sea, y él muere sin saber lo gigantesco. Ahora mismo hay museos, tú tienes que pagar la taquilla a 100 pesos si tú quieres ver obras de Van Gogh, Sí. y pensar que Van Gogh nunca vio eso, es algo bien loco. Beethoven murió a los 25 años. Se tomaba 25 tazas de café. Y hizo un roto en un intestino, brother, y murió por ahí. Yache. Y entonces, pues, tú escuchas todas estas cosas de personas que son sordomudas. O sea, y tú dices, diache, mano, es que es una cosa impresionante, brother. Y los seres más sensibles que yo he conocido en mi vida, fueron personas que estaban ahí metidos. Y, de hecho, tú sabes que a mí, en cierto punto de mi vida, en cierto momento, y pegado, brother.
y no coge las actividades. Metido en un sitio y le decía a los chamacos, papi, esto, y tenía dinero para pagarle. Lo que pasa es que a veces tenía que ir a la TH, que si esto. Y me decían, papi, y yo decía, papi, fíjame 2, aunque sea. Y el chamaco, mira, te voy a dar 5. Cántame, pero de rodillas. Así mismo. Y no te escribo esta canción. Así, tú sabes, cuando se necesitan más. Y yo ahí, para que te sientas mal, hay que aceptar la realidad. Y cuando me levantaba, me decía, no tengo. Aligarete. Así es la cosa. Nada, ser humanos tan brutales por ahí. Pero después, tú preguntas por él, no, te murió. So, yo digo que todo lo que me pasó a mí, ¿sabes? Darme 9 tiros a un carro y no tocarme, y tumbarme el cabezal y no tocarme. Yo irme para casa con un carro con 9 tiros. Entre un caserío y el otro, el chamaco me vació la UCI y lo que me coge aquí un roce de bala. Pero iba a vaciar otra, brother. Tú sabes que esas cosas, las cantidades, esto, sin comer, 9 días sin comer, sin dormir, esto, y fumando cigarrillo, que yo no fumo, esto, tomando ron, había una cosa, 9 días. Pero cuando llegaba a mi casa, llegaba otra persona. La ropa no me servía, tú sabes. Y gloria a Dios que siempre tuvo esa compasión y cuidado de mi brother. Qué bueno, ¿verdad? Que pudiste Y crié a mis hijos en la iglesia. en el Evangelio. O sea, nacidos y criados. Está brutal ese testimonio y qué bueno que la gente lo pueda escuchar. Y yo también soy criado en la iglesia y dentro de todo, y gracias a Dios siempre por la familia, ¿verdad? Porque uno es bueno gracias a eso y al final eso es lo que vale. Hábleme de los nuevos proyectos, de lo nuevo que hay por ahí. Tacho, pues tengo tantas cosas que a veces no sé qué hacer. Pero sí, me invitan para... tengo como 3 discos de rapero o urbano que soy el featuring. Y además tengo la próxima canción, recuerda, Se Necesita un Milagro con Ivy Queen. Claro. Pues ahora voy a hacer otro milagro. Tú tuviste una canción hasta con Tito y Héctor. Yo escribí Después que cae la lluvia y coproduje con Cholón el Héctor y a la Reconquista. Claro. Era el padrino de los bambinos. Pues ahora grabo otro milagro. Ya hacen casi 28 años. Y voy a hacerlo con Alex de Castro y otro compañero que no lo menciono para que sea sorpresa. Que por ahí, y hay sitios donde te presentas a cantar y eso, para no decir concierto, porque Sí, bueno, es que a la que me activo no para. no paro y me llama Colombia, Venezuela y quieren todo el mes, ¿sabes? Como si yo no viviera aquí, ¿sabes? Mira, Este año va a ser Domingo, diferente. te voy a hacer, ¿verdad?, esta última pregunta, pero antes, es que siento que es repetitivo, pero hay que decirlo, lo de Cano Estremera, la pelea que hubo por ahí, que mi primo dice, no, pregúntale por eso, pero o sea, Cano Estremera no está, pero ustedes eran bien panas, ¿verdad? Eso es como que... Yo nunca tuve la oportunidad de lo que se llama janguear con el Cano, yo, por supuesto, de compartir, sí, y de hablar, pero nunca fuimos a ningún lado, que sí esto, pero sí se reconocía su talento y desde que salió Cano yo dije, diache, este tipo, brother, porque el disco de
hay un disco de Bobby Valentín con Luis Texidor. Escucha ese disco bien y escúchate después el disco de la boda de ella. Okay. Mira, ese disco era para Luis Texidor y Cano estaba con la Mulense. Entonces, por eso que Cano cantó así, a ver, negro que bailas con mucho swing en el corazón. ¿Sabes? Entonces tú oyes a Luis Texidor y es como es como una versión similar. Nunca fueron los estilos iguales ni la voz. Pero cuando yo oí ese disco, yo pensé que era la primera parte, que era Luis Texidor. Porque Luis ya había grabado Moreno soy porque nací de la rumba. Entonces, pues, como que tenía ese enlace siempre. Pero luego noté que era cuestión de Cano ir creciendo para desarrollar y dejar esto plantado ahí su estampado, su estilo. Su estilo, que no improvisando era otra cosa. Sí, ¿no? Y entonces en el duelo yo no fui a tirar, no era, el duelo era un quítate tú para ponerme. Sí, cuando yo. dices duelo es que tú estabas ahí al lado y empezaban a improvisar entre ustedes dos. Exacto, pero era como un quítate tú para ponerme yo. No era como las palabras, nada de esa cosa, pero como yo sabía, más o menos, cuando yo vi que cada vez que yo iba era uno él y uno yo. Y a veces pasaban 9 soneos él y yo tiraba uno y cuando voy a dejarle su parte, decía, no, pero no te calles, no te calles, no te calles, sigue, sigue. Y, tú sabes, y entonces pues la gente en un momento pensó que eso era así. Hasta que yo vine y Eliud, que dijo, no, es uno y uno aquí, no, Elías, no, que si esto, no. Chache, un revolú de músicos. Y yo digo, ¿qué? Adiós. Y era que estaban dirigiendo la orquesta y yo todo. Bueno, Elías no tenía que ver nada con que yo no hubiese soñado suficiente. Es que el Cano no me lo permitía. Entonces, pues le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de coger 7 soneos casi al final de la canción. Y esos 7 soneos dijeron todo. Dijeron todo, sí, porque si no, la gente hubiese dicho, ¿quién ganó? Cano. No hubiesen dicho, ¿quién ganó? Todo el tiempo. Domingo. ¿Pero quién ganó? Domingo. Y se abre un segundo duelo. Entonces ya como yo sé lo que viene y la canción era ven para que me oigas cantar. Y entonces cuando Cano va a soñar me dice, dale tú, chacho, brother. Y tira un soneo y viene Cano y me tira, eso era con abogado, con contrato, de que no se podía hablar malo, brother. Tú sabes. Y él dijo, ay, perdón que no te puedo hablar malo en una de ellas. Entonces, él hizo un buen papel ahí. Un papel. Pero cuando tiró el primero, yo dije, ya yo estoy anticipando lo que aquí sí va a pasar. Cano va a comenzar. Sabrá, cuando no le quede más nada a disparatear. Y ahí la gente dijo, espérate, esto como que ahora cambió. Y entonces me tiró otro. Tú subiste como palma, vas a bajar como coco, y aquí están los tuyos, loco. Pero tocándose y todo. Y entonces yo dije, yo creo que me mantengo en la decencia, porque esta es la gente mía. Cuando a ti no te queda más nada, sigue con los disparates y vuelves a la cafrería, y yo lo sabía. Ahí empezó el público, espérate que es cierto. Y otra vez
¿quién ganó? Domingo. Y yo, mano, pero yo no llevé a nadie allí a que diera eso. Entonces, eso era parte de, porque era un ring de boxeo. Ajá, como de, así, como de... Chacho, papi, yo me puse y sasa, y en el gimnasio, y le bajé, y le di al DJ la canción de Rocky. Y me puse un jaquecito y decía Rocky aquí. Una canción, una de estos de San Juan. Y nada, yo fui preparado. Sí, sí, es verdad. Y al final fue improvisación, que eso es Sí, algo divertido dentro de sí. la salsa, no es nada como que una cosa de otro mundo. No, y después era todo el mundo contra, era como el Gallito Manatí. Esto, todo el mundo en contra mía y yo contra el mundo entero, porque todo el mundo empezó a tirarme, pero a matar. El Canito de Sabana Seca, el otro, todo el mundo, ¿sabe? A matar. Y yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Por eso en la primera, cuando está José Alberto el Canario, está Lalo, que Lalo era mi pana fuerte también, y el Canario una dama. Bueno, me conoce a mí de chamaquito. Entonces, y yo a él, la cosa el Cano dijo, no, espérate, esto es entre Cano y Domingo, que sí esto, pero ya yo había cantado una canción con Lalo, y Lalo me tiró, pero yo estaba, se oye la diferencia de que yo me preparé. Ahora, yo no he visto un sonero tan intelectual y más inteligente que Cano Estremera en mi vida. Y te puedo decir que el cuco de todos los soneros que a veces preguntaban quién va a estar tocando en esta fiesta patronal que yo estoy, decían chamaco, no papi, dame el domingo para cerrar. Sí, chamaco, es el cuco. Chacho. Tú dirías que los mejores soneros, y para que me encanta, son Ismael, Chamaco y Cano Estremera. No, chacho, yo diría Cheo Feliciano, Malvin Santiago, pues Ismael, pues ya como de otra época, ¿verdad? Y además Ismael cada sonero de Ismael Rivera era una obra de arte, mano. Y Berto y yo siempre hablábamos de la misma cosa, decíamos, pero mano, ¿cómo? Qué inmenso, qué inmenso. Y él que dice que va a tener una mujer, la casita, y después, y Pepe, que es mi perro. Todos los perros se llaman Pepe antes, o Blackie. O sea, ese tipo estaba cañón, brother. Ese tipo estaba tan cañón que Ismael, ellos tocaron el Palladium en Nueva York, y el cantante más famoso en la salsa para ese entonces era Benny Moré. Sí, O sea, cubano. Benny Moré es rey. Cuando le pagaban a Olga Guillot $10,000 para aquel entonces por tocar en México, a él le pagaban 25,000 Wow. por actividad. Y no pudo por la familia. Extrañaba a la familia y nada, él tomó unas decisiones así. Y le tocó alternar con Cortijo y su combo. Chacho, y cuando aquel cambio, compañero. Achi, con eso, tú sabes, esos movimientos corporales acho, ese tipo, papá, era. Entonces, otra cosa, el chamaco, los turistas le tomaban videos, porque él hacía unos ejercicios en Ocean Park. Se iba debajo del agua y caminaba. Y salía, brother, a rato, pero Ismael. sí, pero así, brother, pompeado. Una cosa así. Sí, señor. Él tenía ya un medio, se iba con una pesa de roto así. Y eso no lo permitía subir. Y caminaba, brother, pero a paso largo contra el agua. Y ya. Papi, después el tipo salía y dejaba la pesa ahí. Venía, bajaba y se traía así poco a poco nadando con la pesa
Y cuando salía, papi... Por razón, arrecotín, arrecotán. No, olvídate de eso, chacho. Eso está brutal, ¿viste? Ahora, yo te voy a contar una historia de la canción esta... de la que te acabo de decir, esto, el cumbanchero. Existió un cantante que se llamaba Miguelito Valdés. De él sacaron el personaje y lo cogió Desi Arnaz, que era el esposo de Lucia, I Love Lucia Show. Y él tocaba esa música conga. Tun, 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 tin, 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 cum. Él cogió la chaqueta blanca que se ponía y decía, Babalú. Y entonces ese era el chamaco, el músico y cantante más cañón que tenía Cuba, pero vivía en Nueva York. Se llamaba, lo dije ahora, pero ya... Benny Moré. No, Benny Moré. Miguelito Valdés. Miguelito Valdés, Mr. Babalú. Y lo cogió de Arnaz y lo usó usó su personaje. Y este se quedó en un sitio que se llama el Chateau Madrid en Nueva York. Hacía el cumbanchero triple, o sea, Ismael lo hacía doble. Aquel tipo lo hacía triple, más rápido. Cumbanchero. Se ha hecho una cosa impresionante, brother. O sea, que la gente debe saber que Ismael estaba cañón, pero hubo otro. Pero aprendió de los soneros de Cuba, sí. Sí, aprendió. Y entonces, pues, Benny Moré está tocando ese día con Alternando Cortijo y se quedó escuchando a Ismael. Y recuerda, Benny es el número 1 en el mundo en ese género de salsa. Y dice, yo tengo una noticia para usted. Esto está por encima de la bola, lo que le voy a decir. Y le dice, usted es el sonero mayor. Y viniendo de Benny Moré, tú sabes, y una orquesta con 2 saxofones y 2 trompetas, y él con un big band, tú sabes. Él dijo, yo nunca había escuchado a nadie en mi vida así, ni en Cuba, ni en esto. Y él fue un cubano que podía decirlo, dijo, usted es el sonero mayor. Y ahí empezó. Qué brutal. Bueno, Domingo, de verdad que seguimos aquí un rato agradecido. No, estoy aquí, la gente lo sabe, siempre nos pasamos de las 2 horas, de la hora. Para terminar, y así rapidito, para terminar, que este segmento se lo digo a todos los salseros porque les gusta. Ajá. Y no lo hago de una manera para... Cada persona tiene su salsero favorito. No lo hago de una manera para comparar, sino... Mencióname tus 5 top salseros favoritos. Cheo Feliciano, Marvin Santiago, porque la gente lo escucha ya al final, pero Marvin Santiago al principio. Marvin Santiago. Cheo, Marvin, Ismael Rivera, Chamaco Ramírez y Junior Toledo. Ya hablo de los soneros. Sobre todo ellos, el cantante más impresionante que he visto en mi vida y que escuché en mi vida, que hacía cosas que estaban en tono de trompeta. El irrepetible Lalo Rodríguez. Wow. Bueno, Domingo, si te quieren escuchar y las personas quieren oír al gran Domingo Quiñones, ¿dónde pueden escucharte? ¿En qué lugar pueden ver un concierto tuyo? Escucharme y verme. El día 2 y 3 de agosto, la Cuna de la Salsa Fest en Ponce. Es un evento de Salsoul. Va a haber música de Cuba, representando a Cuba aquí, de los cubanos que la gente más quiere escuchar. Va a estar el Grupo Nietzsche de Colombia, Oscar de León, va a estar la Sonora Ponceña, el Gran Combo,
Puerto Rican Power y Domingo Quiñones. Entonces, Domingo Quiñones cierra ahí. yo cierro. Qué brutal. Definitivamente voy a ir y eso va a ser un conciertazo. Bien brutal. Bueno, Corillo, gracias nuevamente, Domingo Quiñones. Gracias a ustedes. Suscríbete, sígueme. Esto fue un podcastón que me encantó. Y que se repita, que puedas estar aquí y estar 2 horas más. Ya, yo, mándale, Oye, gracias nuevamente, eres el mejor. Nos vemos.